Hola, mi nombre es Erika Senyase Cuevas Sánchez, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, actualmente cursando la materia de Tecnologías Fotovoltaicas, con el docente José Luis González Escobar. En esta evidencia de aprendizajes se tomará el tema de las afectaciones del cambio climático en un sistema fotovoltaico. Introducción. La energía solar es una de las energías renovables que se consideran más importantes. Es una energía limpia y respetuosa con el medio ambiente. El cambio climático trae graves consecuencias para la supervivencia de la vida en el planeta Tierra. Una de las consecuencias es el calentamiento global. Se caracteriza por el aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y los océanos, que además continuarán aumentando según proyecciones a futuro. Se considera que las energías renovables son una de las principales rutas de mitigación del cambio climático, como una forma de parar o revertir su progreso. La célula o celda solar es un dispositivo por el cual se realiza la transformación directa de la radiación solar en energía eléctrica. Este proceso se denomina efecto fotovoltaico y se puede producir en sólidos, líquidos y gases. Las celdas solares están formadas por materiales semiconductores como el silicio, arseniuro de galio, teluro de cadmio o diselenuro de cobre e indio. Estos semiconductores se utilizan porque sus átomos son muy sensibles a la energía de los fotones de la radiación solar incidente. Mundialmente, la mayoría de las celdas fabricadas son de silicio. Las celdas que más se utilizan son las de silicio monocristalino, silicio policristalino y las de silicio amorfo. Para su fabricación, el material empleado debe ser lo más puro posible, obtenido mediante procesos químicos complejos. Tipos de celdas solares. Hoy en día, los paneles solares comúnmente más fabricados son los de silicio dopado con fósforo y boro. Existen celdas de silicio monocristalino con un porcentaje en el mercado superior al 30%, silicio policristalino, silicio amorfo. También están potenciando nuevas tecnologías en los paneles solares, entre las que destacan las celdas de telurio de cadmio y las celdas CIS y CIGS, que son de diselenuro de indio y cobre con galio. Fabricación de celdas solares. Para la obtención del silicio monocristalino de aplicación terrestre, se establece un proceso denominado Cholsky. Mediante este procedimiento se toma una semilla de silicio monocristalino con una determinada orientación cristalina y se introduce en el crisol hasta que toca la superficie de la masa fundida de silicio que se encuentra en el crisol y se extrae hacia arriba girando muy lentamente sobre el eje de la varilla. A partir de las obleas dopadas tipo P se produce una fina capa dopada tipo N. Mediante difusión de fósforo, tras la colocación en la capa posterior del contacto se colocan las líneas por donde circula la corriente en la cara anterior de la oblea y se le dota de una capa antirreflejante. Celdas de silicio policristalino. El proceso de elaboración más usado para la obtención de silicio policristalino es el procedimiento de fusión en bloques. Se toma silicio al vacío y se calienta a 1500 grados centígrados, que debido a la menor temperatura del fondo del crisol, 800 grados centígrados, se enfría de nuevo. De esta forma se forman bloques de silicio de 40 por 40 centímetros y 30 centímetros de altura. Estos bloques se cortan en lingotes y posteriormente en obleas de 0.3 milímetros de espesor. En el corte de las obleas se pierde parte del silicio. Mediante el proceso de dopaje con fósforo también se ponen los contactos eléctricos por la cara posterior.
Por último, se dota a la oblea con la red para direccionar la corriente en la cara anterior, así como un tratamiento superficial antirreflejante. Celdas de silicio amorfo. El fotodiodo fundamental de una célula solar basada en silicio amorfo tiene tres capas depositadas en secuencia PIN o en secuencia NIP. Las tres capas son muy delgadas, 20 nanómetros la capa P, la capa no dopada y tiene unos cientos de nanómetros igual que la capa N. Hay dos diseños totalmente diferentes para las células solares de silicio amorfo, correspondientes con substratos transparentes y opacos. En el diseño de superestrato, la luz solar entra hacia el sustrato transparente, que es usualmente vidrio o plástico transparente. El sustrato aislante necesita una capa conductora, un óxido transparente conductor, que es dióxido de estaño. El fotodiodo de silicio amorfo es entonces depositado en el óxido transparente conductor, comenzando con una capa tipo P. Finalmente, un reflector trasero es depositado en el fotodiodo. Este reflector actúa como un electrodo para la capa tipo N. En el diseño de tipo substrato, la luz solar entra al fotodiodo antes de que llegue al substrato. La célula es fabricada en el orden opuesto comparado con el diseño anterior. Primero se pone el reflector trasero, luego las capas del fotodiodo, comenzando con la capa tipo N, y al final una capa de óxido transparente conductor, que actúa como un electrodo para el fotodiodo. Estos dos diseños permiten un amplio rango de aplicaciones para las células solares de silicio amorfo. El diseño en superestrato es usado en las células solares integradas en la arquitectura de edificios en los cuales el vidrio puede ser usado como un elemento arquitectónico. El diseño de substrato ha sido aplicado a células solares usando acero inoxidable flexible como soporte. Celdas solares multiunión. La eficiencia de conversión del fotodiodo PIN de silicio amorfo puede ser mejorado depositando dos o tres fotodiodos en serie, creando un dispositivo multiunión. Como se muestra en la figura, una combinación de dos fotodiodos PIN en la célula inferior no está basada en el silicio, sino en una unión de silicio-germanio. La ventaja principal de estos dispositivos respecto a los de unión simple es que aumentan el coeficiente de absorción con la energía de los fotones, por lo que pueden absorber fotones de energía más elevada. Como se muestra en la imagen en esta sección, están unas LEDs con unas pequeñas celdas de silicio amorfo. Aquí hay unos paneles con celdas de silicio monocristalino y aquí un panel con celdas de silicio policristalino. Celda CIS. El material semiconductor activo en la celda CIS es el diseleniuro de cobre e indio. En ocasiones se encuentra unido al galio y azufre. Para la fabricación de este tipo de celdas solares se suele depositar una capa fina de cobre, indio, galio y selenio sobre un sustrato de vidrio recubierto de molibdeno, aunque también se usan otros tipos de materiales como hojas de metal o plástico, que pueden tener sus ventajas en el proceso. Los métodos de fabricación más prometedores son dos, ambos de alta eficacia demostrada en la fabricación experimental. El primer método se llama coevaporación en vacío. Todos los componentes se depositan simultáneamente sobre un substrato de vidrio calentado a 400 o a 600 grados centígrados, y la película se forma en un único proceso de crecimiento. Esto se suele conseguir por evaporación térmica de los elementos a temperaturas superiores a 1000 grados centígrados para el cobre, indio y galio. Otro método es el proceso en dos etapas. Se separa deposición y reacción de elementos para formar la película.
Normalmente el cobre y el galio se depositan usando métodos baratos a baja temperatura, pero formando una composición uniforme. Después la película formada se recuece en una atmósfera de selenio de 400 a 600 grados centígrados. Los tiempos de este proceso suelen ser más largos que los de coevaporación, pero es mejor método para la fabricación por lotes. Esto se puede conseguir poniendo los pasos en línea y manejando distintos soportes en paralelo. La elaboración de celdas de teluro de cadmio se consigue a partir de un sustrato con una capa conductora transparente, generalmente de óxido de estaño. Se coloca sobre esta una capa conductora ventana de tipo N de sulfuro de cadmio y a continuación una capa conductora absorbente de tipo P de telurio de cadmio. Los procedimientos de elaboración empleados son procedimientos sencillos como serigrafía, separación galvánica o spray. Para módulos de grandes dimensiones se emplean procedimientos de evaporación en los que se mantienen suficientemente alejados la fuente de vapor y el sustrato. La separación de las capas de sulfuro de cadmio y de telurio de cadmio se lleva a cabo a unas temperaturas de unos 700 grados centígrados mediante el proceso de vacío. La doble capa de sulfuro de cadmio y de telurio de cadmio se activa mediante sobrecalentamiento en una atmósfera de cloro o con cloro. El sulfuro de cadmio se constituye como una capa exterior absorbiendo una pequeña cantidad de radiación de onda corta y deja pasar el resto de la radiación hacia una capa activa de telurio de cadmio. El contacto metálico posterior se coloca mediante procedimiento de pulverización. Estos son los parques fotovoltaicos más grandes en el mundo, comenzando por el parque solar del desierto de Tangier, de 1500 megawatts, en China. La planta solar del desierto de Tangier es la mayor del mundo conectada hasta la fecha. Tiene una capacidad de 1547 megawatts. Se le conoce en China como la Gran Muralla Solar. El segundo parque es Kurnool Ultra Mega Solar Park, de 1000 megawatts en la India. El parque utiliza más de 4 millones de paneles solares con una capacidad de 315 vatios cada uno. El parque solar Kurnool genera cerca de 8 gigawatt-hora al día, producción suficiente para satisfacer el 80% de la demanda eléctrica del distrito de Kurnool. El tercero es el parque solar Datong de 1000 megawatts en China. Hasta el 2016 solamente se culminó la primera fase de 1000 megawatts. Entre sus equipos se incluyen paneles solares con base de silicio monocristalino en diversos colores. Leí en algunos lugares que hacen figuritas de panda con los paneles del parque, como se muestra en la imagen. El cuarto es Longyangsha Hydro Solar Photovoltaic Station de 850 megawatts en China. La planta solar de Longyangsha, situada en la provincia de China de Qinghai, es la estación más grande de tecnología mixta hidrosolar del mundo. Fue diseñada y construida íntegramente por Power China. El quinto parque es el Parque Solar Fotovoltaico de Villanueva, de 828 megawatts en México. Es el proyecto más grande hasta la fecha en América Latina y el Caribe. Una vez finalizadas las obras de aplicación en virtud a una opción de extensión de capacidad de 10% incluida en el contrato de venta de energía para la planta. La planta ha sido desarrollada por Enel Green Power México.
Entre los avances tecnológicos de los últimos años encontramos las plantas solares flotantes aka Float Voltaics, que consisten en un sistema fotovoltaico que flota en la superficie de depósitos de agua potable, lagos, presas, canales de riego o balsas de residuos. Según un informe del Banco Mundial, a fines de septiembre de 2019, la capacidad instalada acumulada global de las primeras plantas fotovoltaicas flotantes era de 1,1 gigawatts. La energía solar fotovoltaica flotante es particularmente adecuada para Asia, donde hay muchas represas hidroeléctricas con infraestructura de transmisión existente. Otro avance tecnológico son las celdas solares de alto rendimiento. Actualmente aún se siguen investigando e innovando en este tipo de tecnologías. El Laboratorio Nacional de las Energías Renovables de Estados Unidos recientemente ha pulverizado el récord de conversión de energía solar con un nuevo tipo de celda solar capaz de retener casi el 50% de la energía, una cifra muy alejada del 33% teórico de este tipo de tecnología, aunque trae varios peros antes de verlo de forma masiva en las placas solares de todo el mundo. Estas nuevas celdas de alto rendimiento han aparecido publicadas en una investigación de laboratorio, que se ha publicado junto a un paper en Nature, donde detallan a fondo su funcionamiento. A diferencia de las actuales que utilizan silicio como estándar y alcanzan un 33% de conversión, aquí se añaden nuevos materiales, distintas capas y algún truco más para subir hasta el 47,1% de eficiencia al captar la luz y transformarla en electricidad. Los científicos John Geist y Ryan Franz son los creadores de esta nueva celda. También existen avances en la programación de software, como el programa de Archelios, que sirve para el diseño de instalaciones fotovoltaicos. Este software puede simular todo tipo de paneles para el estudio del diseño 3D y el dimensionamiento de cualquier proyecto fotovoltaico. También se pueden exportar los diseños, por ejemplo, para el proyecto en AutoCAD para el diseño o en Excel para la descripción de la instalación y los resultados de la simulación. Conclusión. La tecnología fotovoltaica es hoy una de las aplicaciones más importantes de la energía renovable en el mundo. Las grandes plantas alrededor del planeta aportan el soporte energético de muchas comunidades, persiguiendo el objetivo de generar energía eléctrica con eficiencia y con menor impacto ambiental. Aunque hay muchos aspectos que considerar como las emisiones de la fabricación de esta tecnología y el impacto general que se produce en comparación a la generación de energía con combustibles fósiles. Se ponen en la balanza muchos puntos, pero sin duda la energía solar está en muy buen lugar. Institutos y organizaciones en el mundo continúan con las investigaciones e innovaciones tecnológicas, tanto en la fabricación de materiales y diseños de las celdas y otros dispositivos para mejorar y avanzar en la generación de energía eléctrica eficiente y de bajo impacto ambiental, en busca de calidad de vida para el ser humano y el planeta. Así concluye mi evidencia de aprendizaje. Agradezco mucho la atención prestada a mi trabajo. Una vez más, mi nombre es Erika Senyase Cueva Sánchez, alumna de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muchas gracias.